Muy bien, camaradas, continuamos. Este es el cuarto video y vamos a la tercera mentira que denuncia el camarada maoísta, marxista-leninista argentino Sergio Ortiz. Paso a leer textualmente. Tercera mentira. La tercera mentira, ideada por Washington y motorizada en junio pasado por Canadá y otros aliados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, es que Beijing viola los derechos humanos en Hong Kong y los de la minoría uigur de la zona autónoma de Xinjiang. Esa campaña viene de lejos, desde las acusaciones de una masacre de Tiananmen, entre comillas, en junio de 1989. Esa revuelta estudiantil que portaba réplicas de la Estatua de la Libertad de Nueva York buscaba el derrocamiento del socialismo. Fue casi en simultáneo con la caída del muro de Berlín, en noviembre de aquel año, donde Estados Unidos, el Papa polaco anticomunista y la Alemania capitalista lograron disolver la República Democrática Alemana con la complicidad de Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin. Esa maniobra no prosperó en China, chocaron contra la muralla china, en parte por las reservas revolucionarias potenciadas en la década de la Revolución Cultural y las advertencias de Mao Zedong contra los riesgos de restauración del capitalismo, en polémica con Nikita Khrushchev y sus tesis anti-estalinistas del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956. De la masacre, entre comillas, de 1989, no pudieron mostrar ni una sola foto de los centenares y miles de estudiantes asesinados. No hubo tal cosa. El único video de esos acontecimientos muestra a un manifestante que se para frente a un tanque y el tanquista dobla para no atropellarlo. De los masacrados, cero imagen o prueba. De Hong Kong nos dicen que fue robada por los ingleses luego de imponer a China la guerra del opio entre 1840 y 1842. Fue recuperada por China en 1997 con el justo criterio de un país, dos sistemas. Se permitía por otros 50 años el capitalismo en esa plaza financiera, pero marcando sus límites. Hong Kong es parte de China, no del Reino Unido, y la nación socialista es el poder central cuyas leyes deben respetarse. La uigur de Xinjiang es una de las 60 etnias que coexisten junto a la mayoría Han y goza de todos los derechos. Como en buena medida son musulmanes, hubo allí algunos pocos núcleos terroristas estimulados por Al-Qaeda, el Estado Islámico de Daesh, inicialmente armados por los Estados Unidos para destruir Irak, Siria, etc. Eso llevó a Beijing a combinar educación, ayuda social y centro de formación profesional, junto con investigaciones antiterroristas sobre grupos más reducidos. Pero no hubo represión masiva y mucho menos genocidio. Ese gran invento fue rechazado por 64 países en el Comité de Derechos Humanos, con una declaración que subraya que Hong Kong, Xinjiang y Tibet son asuntos internos de China. En Canadá se descubren sus horrendos crímenes contra pueblos originarios. Fue derrotado en Ginebra en su moción anti-China, igual que sus aliados de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia e Italia. No casualmente, sumando la Rusia zarista, son las mismas potencias que avasallaron a China y la colonizaron desde el siglo XIX hasta un glorioso 1 de octubre de 1949, cuando nació una nueva China gestada por el comunismo y su civilización de 5.000 años. Bueno, a ver, vamos por partes. Según dice el camarada Ortiz, no hubo tal masacre de Tiananmen, ¿no? Y lo pone entre comillas. Está equivocadísimo. En 1989, luego de 11 años de restauración capitalista, las masas chinas, en especial los estudiantes, se levantaron contra este régimen, quisieron volver al régimen anterior, es decir, al comunismo, al socialismo, en su primer paso, digamos, y que, como bien señala, fue instaurado a partir de 1949, ¿no? Cuando comenzó la revolución china, la revolución socialista china, por Mao Zedong. Bueno, reconoce por lo menos que había un tanque, hay una foto de un tanquista que hace una maniobra para evitar que el tanque atropelle a un estudiante que se estaba manifestando, ¿no? Pero fíjense qué increíble, ¿no? Él habla de, en un momento menciona
que gracias a las reservas revolucionarias potenciadas en la década de la Revolución Cultural y las advertencias de Mao Zedong contra los riesgos de restauración capitalista. Bueno, camarada Sergio Ortiz, apreciado camarada Sergio Ortiz, usted vive en un limbo, usted no sabe, usted desconoce que ¿cómo decirlo? El renegado antimarxista de Deng Xiaoping fue purgado en 2 oportunidades por Mao Zedong, justamente en el proceso que usted menciona, la revolución cultural, que su jefe político número 1, Liu Shaoqi, fue puesto en prisión y se murió en la cárcel. Usted desconoce, sí, usted habla de reservas revolucionarias potenciadas en la década de la Revolución Cultural. Usted desconoce que antes de morir, pocos meses antes de morir, Mao Zedong planteaba la necesidad de lanzar una segunda revolución cultural para luchar contra los camaradas derechistas que estaban guiados por Deng Xiaoping, ¿no? Que volvían a escalar posiciones. Apenas se murió Mao, inmediatamente fue repuesto Deng Xiaoping por sus amigotes, a los cuales Mao pensaba relevar de todas sus funciones. Bueno, parece que usted utiliza la revolución cultural china, que estamos de acuerdo, que fue, sin duda, fue una potencia de las reservas revolucionarias del pueblo chino. Fue el intento de Mao Zedong de purgar del partido a todos los restauracionistas capitalistas encabezados por Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, y luego se supo también Zhou Enlai que no fue purgado. Ese fue el error de Mao Zedong, no haber profundizado la revolución cultural. Pero usted no puede plantear que en la maniobra de la rebelión de masas de 1989 contra las reformas capitalistas fue frenada por la revolución cultural, siendo que la revolución cultural fue dirigida justamente contra quien inició las reformas económicas. Realmente increíble, ¿no?, lo que plantea. Pero bueno, con respecto a Hong Kong, sí, lo recuperaron, pero hasta cierto punto tiene que mantener el sistema económico capitalista, ¿no?, por 50 años, usted mismo lo menciona. Y por supuesto, los chinos no van a permitir la secesión de ninguna parte de su país, muy por el contrario, están en una campaña de recuperación de lo que era la antigua provincia de Formosa, la actual Taiwán, donde se fugaron los blancos, encabezados por Chiang Kai-shek, y Estados Unidos le está haciendo una protección naval. A su vez tienen un ejército muy poderoso, y los chinos, ese es uno de los principales motivos por los cuales los chinos multiplicaron por más de 20 el presupuesto militar. Hoy el presupuesto militar chino, que usted no dice ni una palabra, es 1/3 del gigantesco presupuesto militar de Estados Unidos. Más de 600.000 millones de dólares en el caso de Estados Unidos, y más de 200.000 millones de dólares en el caso de China. Ahora, la pregunta es, ¿para qué gastan tanto en presupuesto militar los chinos si no tienen pensado una campaña militar, un enfrentamiento sino-yanqui en los próximos años? Bueno, todo eso parece que es absolutamente desconocido por el camarada Sergio Ortiz.